todo el rato. Tenemos hoy a un invitado secreto. Bueno, tenemos hoy a un invitado que nos va a hablar sobre algo muy interesante, que es una forma de alimentarse que bajo su punto de vista y su experiencia es una de las formas más adecuadas para el ser humano. Tiene muchísima información y me ha resultado muy interesante el hecho de que hablemos sobre ello para que, bueno, pues para que la información se pueda compartir y que nos cuentes un poco tu experiencia. ¿Cómo lo ves? Hola, bien. Pues a ver, yo llevo investigando el tema de la nutrición como 20 años, diría, prácticamente, leyendo muchos libros y tal. He estado siendo vegetariano también un par de años y al final, pues ves que muchas veces lo que se elige como opción de alimentación tiene más que ver con la filosofía o con el pensamiento de cada uno que con la realidad biológica. Entonces lo que hay que intentar hacer es dejar de lado todos esos ideales y centrarse en cómo funciona el humano. Al igual que, por ejemplo, los animales, los perros o los gatos necesitan una dieta BARF que está adecuada a sus necesidades, porque ¿Qué son es BARF? carnívoros. Es una dieta basada en la carne, el pescado, algunas frutas, algunas verduras, fuera los cereales. Porque un perro, por ejemplo, que viene del lobo, nunca se van a poner a recolectar trigo, amasarlo y hacer bolitas de pienso, que es lo que les solemos dar, porque es la opción más económica, o lo que nos venden los veterinarios, que al final, pues bueno, Las marcas y todo eso, ¿no? sí, Como pasa con otras cosas. están un poco supeditados a los intereses de los poderosos. Entonces, realmente luego hay problemas de artrosis y otras enfermedades. Por ejemplo, en el humano es curioso porque hay ciertas sociedades que no consumen hidratos y, y no tienen enfermedades modernas, de las denominadas modernas, que serían, por ejemplo, diabetes, Parkinson, etcétera, etcétera. Entonces hay que intentar ir a lo que el cuerpo humano está diseñado, que es un diseño inteligente, entonces hay que comer, alimentarse según ese diseño, no según la ideología de cada uno, porque entonces nos perdemos. Cada uno podríamos tener la nuestra y no, hay que tener claro cómo es nuestro sistema digestivo y basarse en la evidencia, no un poco el pensamiento de cada uno, las filosofías, etcétera. Evidencia científica. Evidencia científica y sobre todo más allá de la ciencia, que la ciencia muchas veces está sujeta a intereses, Eso voy. la evidencia sería una evidencia personal. Tener una experiencia, Eso es. vivirlo, ¿no? Eso es, porque al final, qué mejor laboratorio de experimentación que nuestro propio cuerpo. Con esta dieta, uno va a ver que se siente mucho mejor, que ciertas enfermedades remiten o mejoran los síntomas, y eso lo puede experimentar cada uno en sí mismo. No estamos en un cambio de paradigma en el que hay que ir a experimentar por uno mismo y ver la realidad uno mismo, no fiarse del instituto de no sé cuál ni de tal, porque todos están sujetos a intereses económicos al final. Entonces, nuestro cuerpo es nuestro laboratorio de experimentación y nosotros mismos podemos observar. Esta forma de alimentación me quita energía, me da energía, Me eh, siento claro, pesado, gases, no sé qué. las digestiones son pesadas y ese sería un poco el asunto. Vale, pues como introducción lo veo muy bien. Vamos a ir ahora a hablar sobre el diseño humano, que yo no sé en qué se basa eso. Bueno, al final solo podemos llegar a comprender las cosas ocultas Ujú. mediante lo visible. Entonces, al final, en esto es lo mismo. Tenemos unos dientes que están adaptados a ciertas comidas, tenemos un intestino, un sistema digestivo que está adaptado a cierta forma de funcionamiento. No es lo que nosotros queramos ni tal, eso es así. Entonces hay que intentar conocerlo y cumplir con esto. En realidad somos omnívoros, podemos comer un poco de todo, pero sí que es cierto que, por ejemplo, al incluir los carbohidratos en la dieta, lo que hacemos es generar esas enfermedades de las que he hablado antes. Y se puede ver, por ejemplo, ¿Carbohidratos? ¿Puedes poner ejemplos? pues carbohidratos procesados, sobre todo. O sea, cosas que nos alejan de la alimentación natural. O sea, por ejemplo, no hay ningún árbol que dé macarrones, ¿sabes? O sea, o pasta, cosas así, ¿no? Nuestro diseño evolutivo para digestión se ha quedado en el recolector cazador. ¿Vale? Ese es nuestro diseño y tenemos que ajustarnos a él. Nuestra alimentación tiene que ir ajustada a él. Por ejemplo, la isla de Okinawa, en Japón, es donde hay la mayor esperanza de vida, roza los 120 años, que es Wow. una sobrada, y comen básicamente verduras y pescado. No hay presencia de carbohidratos por ningún lado, que serían pues eso, la pasta, el arroz y todas esas cosas, el pan, cosas elaboradas a partir de, digamos, del intelecto humano. Eso no aparece en la naturaleza, no se puede recolectar como tal, sino que hace falta un trabajo de un procesamiento y eso lo que hace es dejar en muchas ocasiones fuera un montón de nutrientes
y refinar las cosas de tal manera que el organismo, esto se ha comprobado también, el organismo tiene que digerir la comida como si fuese natural. Es decir, si por ejemplo metemos un grano que no es integral, lo que va a hacer el organismo es sacar a ese grano, le faltan mediante el proceso de descascarillado, de, bueno, una serie de procesos que hace la industria, lo que hace es refinarlo, de tal manera que uno crea picos de azúcar en sangre, eleva los niveles en sangre, lo cual favorece, por ejemplo, la aparición de diabetes y revienta el páncreas. Y dos, lo que hace el cuerpo cuando entra ese alimento es, imagínate, por ejemplo, un grano que le falta calcio. Pues lo que hace el cuerpo es que cuando tú metes ese alimento, lo coge de los huesos de nuestras reservas y así puede digerirlo. Si no, no lo puede digerir. Entonces, lo que provoca, por ejemplo, es osteoporosis, descalcificación, todas estas enfermedades que nos encontramos en el mundo moderno. Vale, entonces, ¿podrías hablarnos un poco de el cuerpo a nivel, los órganos de la digestión, cómo funciona cada uno con cada alimento y cuáles son las etapas o los tiempos de funcionamiento de cada uno, antes de meternos en Ujú. materia de alimentación? Bueno, pues a ver, el sistema digestivo al final es un tubo que, bueno, pues empieza en la boca, por el esófago, tal, hasta el estómago. Y el estómago es la parte clave en todo esto, porque al final ahí es donde se produce la digestión y el funcionamiento del estómago es como si fuese, pues, por ejemplo, pues esto, ¿no? Es un recipiente en el que hay unos líquidos y el organismo identifica la comida que le entra de tal manera que si es una comida que necesita un pH ácido, va a generar ácidos para bajar el pH del estómago y permitir la digestión. Esto sucede, por ejemplo, con las proteínas. Sin embargo, si metemos carbohidratos, lo que necesita es un pH básico. Entonces lo que va a liberar es bicarbonato para aumentar los niveles de pH y permitir la digestión. Luego de ahí, por eso es muy importante el proceso estomacal, que cuidemos ese proceso y respetemos el pH que necesitan los alimentos. Esta taza, por ejemplo, llena de agua o de cualquier sustancia, solo tiene un pH a la vez. El estómago es igual, no puede tener varios pHs. De tal manera que o es alcalino o es ácido. Vale, entonces, yo como algo, lo mastico, lo digiero y llega al estómago. Ujú. Y en el El estómago estómago se produce la digestión. se produce la digestión y ahí es donde el cuerpo, de forma inteligente, detecta eso que le estamos dando. Y si yo hago varias mezclas de alimentos, como por ejemplo el mítico menú que te comes en un sitio que está buenísimo, que a todo el mundo le gusta, que es ensalada con filete con patatas y huevo, ahí estamos juntando muchas cosas, ¿no? Ujú. Y lo que hace el estómago es generar... ¿Qué pasaría en ese caso? Pues seleccionaría uno de los pHs de tal manera que, como solo puede ser uno cada vez, se digerirían ciertos alimentos y otros, ¿no? Lo cual crearía problemas. Ya va a crear pues gases, va a crear luego una serie de inconvenientes en la digestión, unas digestiones súper pesadas, va a crear también, ¿Qué pues, quiere decir una digestión pesada? mira, yo la forma de alimentarme la cambié a raíz de, pues una vez que estuve en Navidades me di cuenta que dije, ¿cómo es posible? Si yo estoy comiendo para alimentarme y ese alimento lo que hace es darme energía, ¿cómo es posible que yo comiendo gran cantidad y en teoría de alimentos caros, porque en Navidad todo el mundo, pues eso, pone cosas caras, digamos, Langostinos, sí, entremeses, ¿cómo es posible que comiendo eso yo me sienta cansado? que te Si yo entra esa estoy modorra, ¿no? claro, si yo estoy comiendo, todo proceso digestivo conlleva un esfuerzo para el organismo, pero depende de nosotros, de cómo hagamos las mezclas, va a ser más esfuerzo o menos esfuerzo. Si le metemos alimentos que son incompatibles entre sí porque requieren diferentes pHs, diferentes niveles de ácido o de base para la digestión, al final va a haber ciertos alimentos que se queden sin digerir, eso va a provocar muchos problemas. Entonces ahí es donde me rayé y dije, joder, no puede ser esto, ¿sabes? Empecé a investigar, llegar a la trofología, que no hablaremos de eso, que es básicamente la correcta combinación de los alimentos. Del estómago pasaría al intestino, ¿vale? Seguiría bajando la comida, pasaría al intestino. Entonces, ¿qué pasa? Que si ya hemos generado una putrefacción en el estómago porque hay ciertos alimentos que no se han digerido, Todo lo que no se digiere genera putrefacción. genera gases y es el alimento y genera, al final, las condiciones del medio generan qué tipo de vida vamos a tener. Entonces, por ejemplo, ¿Qué sería condición del medio? Un ejemplo, en este caso. si hacemos una digestión correcta, vamos a generar bacterias correctas. Vamos a generar bacterias simbióticas que hacen simbiosis con nuestro organismo y nos permiten digerir. Sin embargo, si hacemos una mala digestión, van a surgir bacterias de putrefacción. Siempre es una adaptación del cuerpo, no es una cosa mala. Simplemente se está adaptando. Es como, por ejemplo, los procesos cancerígenos o cosas así, pues al final son adaptaciones del cuerpo. Si tú tienes una antena cerca de tu casa y tal, al final esas células mutan y no es algo malo, simplemente se están adaptando. Lo que pasa es que, claro, no le estás dando el entorno natural
no están funcionando de manera correcta y simplemente se van a adaptar porque el cuerpo es súper adaptativo y así sucede con la digestión. Si hay una correcta digestión, vamos a tener bacterias beneficiosas en el organismo, con lo cual no vamos a tener ningún problema. Si tenemos bacterias negativas que van a generar putrefacción, pues lo que va a suceder ahí al final es que, bueno, que tengamos enfermedad de Crohn, inflamación, mala absorción en el intestino, todas estas cosas del mundo moderno al final. Yo conozco un caso en la escuelita en la que trabajo. Hay un niño que va a quinto de primaria que tendrá 10 años, 9, 10, 11, no sé exactamente, y tiene la enfermedad de Crohn y el colesterol alto. A ver, el asunto del colesterol, por ejemplo, pues eso ha sido una jugarreta de la mafia farmacéutica que lo han hecho básicamente para vender más. Y además el colesterol es una grasa que recubre los órganos vitales, entonces al final si te quitan eso, te están quitando la protección de los órganos. Entonces, bueno, vamos, antes era, hablo un poco de memoria, igual bailan los números, pero creo que era 300, hace no mucho, 10 años así, el valor de colesterol adecuado y lo bajaron a 150. ¿Para qué? Para vender fármacos. Y al final son fármacos que además encima te cronifican y, no sé, han olvidado su principio hipocrático, ¿no? Que hicieron un juramento hipocrático. Hipócrates se basaba en que la comida sea tu medicina, ¿vale? Que tu alimentación sea tu medicina. Entonces ellos han olvidado completamente eso. Yo, vamos, tengo casos cercanos, por ejemplo, mi hermano, que le recetaron las pastillas, se las empezó a tomar, empezó a sufrir arritmias en el corazón y dejó de tomarlas. Luego otro colega ha ido también y le han dicho, ¿tienes el colesterol alto? Toma, estas pastillas de por vida. Porque claro, es negocio para la Claro, farmacéutica. Sin embargo, y mi colega le dijo, pero ¿no sería más adecuado que hiciese una dieta? Ah, bueno, esa es otra opción. O sea, dejamos la locura en la que estamos sumidos ahora mismo en el mundo, que lo primero que te dicen es una pastilla, en vez de claro. decir, oye, mira, te voy a enseñar a comer correctamente. Si no se corrige, bueno, podemos tomar agentes externos, pero desde luego el cuerpo, yo como seguidor de la naturopatía, estoy seguro de que el cuerpo, si le damos los elementos que necesita, va a estar en el estado de salud porque es el estado natural del humano. Lo otro son desviaciones, pues fruto de eso, de comer porque yo pienso que no sé cuál, o Desde la mente y no desde... desde Sí, sí, los hechos, desde el cuerpo desde físico. el... Vale. Entonces, ¿qué crees que pudo ocasionar a ese niño la enfermedad de Crohn? ¿O cuál pudo ser el detonante? Que un niño tan joven... Es que, a ver, es muy difícil eso, porque ya sabes que también hay luego pues enfermedades que son psicosomáticas. Mm, Entonces puede ser una mala digestión de un proceso que surgió en su familia. Cada va, caso es vale, no particular nos y vamos a es muy meter. complicado. Vale, pues Pero en habla... principio, Sí. de esas cosas quedan fuera un poco de la alimentación, serían más un terreno psicológico, emocional, requerirían otro tipo de terapias, pero lo que sí que podemos hacer es alimentar al cuerpo bien, correctamente. Vale. Háblanos sobre la trofología y luego para finalizar nos vamos a meter en la pirámide alimenticia correcta. Vale, Y cerramos porque es 15 minutos. vale, pues a ver, la trofología es la ciencia de la combinación de los alimentos. Se llama también dieta disociada. Pueden buscar pues, el doctor Lezaeta, el doctor Capo, que tienes todo algún libro por ahí Mm, también. Hay varios, de Siré Merian, en Francia también, hay varios autores que nos están hablando de esto. Y es lo que os digo, que esto no tenéis que creerme a mí, tenéis que creer vuestra experiencia, tenéis que experimentar no te lo creas, experimentalo. y ver que al comer de esta manera las digestiones son mucho más ligeras, tenemos energía y sobre todo los residuos de la alimentación, por ejemplo, las cacas no huelen, o sea, es así. Entonces, no hay gases, o si los hay por ciertos alimentos que generan gases en sí mismo, porque las bacterias es el subproducto de las bacterias. Entonces, si elegimos una flora intestinal, se trata de elegir básicamente qué flora intestinal queremos tener. Si queremos tener una flora intestinal que nos sume, que sea sinérgica con nosotros, eso no va a producir ningún olor, ningún gas, las digestiones van a ser, o si produce gases no van a oler mal, y las digestiones van a ser ligeras, nos vamos a poder alimentar y absorber bien, vamos a cuidar el intestino y vamos a cuidar la flora intestinal. Al final nosotros somos bacterias, somos una asociación de bacterias. Entonces hay que elegir qué tipo de bacterias queremos tener. Y eso se hace con la alimentación. Eligiendo unas buenas combinaciones. Claro, Y ya está. sí, básicamente sí. Luego también, pues oye, habría que meter algo de fibra y cosas así, que son alimentos prebióticos, que pueden buscar la gente alimentos prebióticos en Google, le van a servir un montón. ¿Podrías darnos 4 ejemplos? De prebióticos, pues Sí, son sobre todo fibras, o sea, vegetales. Hay un montón de ejemplos. Luego, por ejemplo, es interesante meter probióticos también, que serían ya fermentados. ejemplos. Pues puede ser, por ejemplo, un fermentado de col, pueden ser los yogures, el kéfir, cositas así, que esas bacterias son las que nosotros vamos a generar si comemos bien, si combinamos bien, las que vamos a generar en nuestro intestino. Le daríamos un extra al Eso cuerpo. es. Por ejemplo, en momentos en los que tenemos una enfermedad, por ejemplo,
o una patología, como puede ser una diarrea o algo así, siempre es dieta blanda y prebióticos y probióticos, sobre todo probióticos. Serían, pues, el kéfir, por ejemplo, se recomienda a todo el mundo, tener un honguito en casa, echarle la No lo que nos venden leche. en el supermercado. Generalmente los supermercados está sometido a un proceso de pasteurización de la leche, entonces al final se matan ciertas bacterias que, si lo hacemos nosotros, estarían ahí. Tendrían más unidades microbianas por mililitro, digamos. Entonces sería mucho más beneficioso y eso es un aporte. Entonces, cuando estamos mal de la tripa, kéfir es lo mejor que se puede tomar, sin duda. Y luego, pues bueno, las combinaciones, pues recomiendo el libro de la combinación de alimentos de Siri Merian, que es el más completo que he encontrado. Y básicamente aquí vamos a dar unos apuntes básicos que son sobre todo basados, como te he dicho antes, en el pH. Entonces cada alimento tiene un pH determinado. Hay alimentos que son más ácidos, alimentos que son más básicos. Y luego hay ciertos alimentos que necesitan un pH. Por ejemplo, las proteínas necesitan pH ácido. Entonces no se pueden combinar con los hidratos porque los hidratos necesitan un pH básico. Solo podría ser posible esa combinación si las proteínas llevan un 30% de grasa mínimo, del 30% hacia arriba. Ejemplo, atún con pan o filete de lomo con pan, no. Bacon con bastante grasa o un salchichón o alguna cosa así con grasa y patatas o pan o tal, podría combinarse. Lo ideal es también mantener fuera el gluten porque nos destroza las vellosidades que tenemos en el intestino que permiten la absorción de los nutrientes. Vale, eso sería importante también, pero bueno, eso ya es otro tema. Sobre todo mirar el pH. Por ejemplo, vamos clasificando los alimentos en función de los jugos digestivos que vayan a necesitar. Dentro de las frutas habría frutas ácidas, semiácidas, dulces. Todas esas se pueden combinar con su propia familia. Por ejemplo, el plátano con el dátil, los frutos rojos entre sí. El frutos rojos podríamos meterles un yogur también que es semiácido. Y luego tenemos el asunto principal, que es lo que mayores problemas genera, que sería proteína animal con, bien sea el huevo, el pescado, la carne, con hidratos de carbono, sobre todo refinados. Entonces, bueno, y también las patatas, por ejemplo. O sea, no se podría combinar eh, patatas o pasta, arroz, esas cosas, o pan, con proteína magra, que no tenga grasa, porque no se produce una digestión correcta. Y la gente lo va a poder experimentar en su casa, que es lo interesante, y ver cómo esta es la verdad de la vida. O sea, es que no hay lugar a filosofías, a decir, no, yo como de tal manera, porque no, no, o sea, nos estamos ajustando a nuestra biología, de la forma correcta de funcionar. No es un culto. Es, No. Luego, sí, por ejemplo, tampoco hay que volverse locos. Hay ciertos momentos en los que a lo mejor vas a pues un sitio en el que hay cierta comida, o te invita, yo qué sé, tu madre o tu abuela a comer o tal. Pues bueno, lo comes. Un día bien. Pero intentar mantener esta dieta para, tener resultados. Que claro. si no, ¿para qué? Y si, por ejemplo, nos la saltamos un día, bueno, vamos a tener, Compensar. claro, suficientes días de hacerlo bien, que ese día pues tampoco importa realmente. Y tampoco lo vamos a notar tanto porque el sistema digestivo está más preparado. Está lleno de bacterias beneficiosas que nos van a ayudar. Suman, hacen sinergia. Entonces, bueno, tenemos por un lado eso, las carnes, por ejemplo, las carnes, los pescados, los huevos, eso se podría mezclar con los vegetales. Por ejemplo, además, aligeramos la carga de proteína, que eso le cuesta mucho al sistema digestivo cuando es mucha proteína concentrada. Y bueno, ya te comenté también ayer que, por ejemplo, las proteínas se digieren mejor contra más nos alejemos de nuestro grupo, Esto es muy de nuestro interesante. grupo animal, digamos. O sea, por ejemplo, las carnes de aves o los pescados se digieren mucho mejor, dejan menos residuo metabólico, porque toda combustión, o sea, toda digestión lo que es una combustión realmente, ¿vale? Entonces, toda combustión tiene residuos. Si comemos un animal que está más alejado de los mamíferos, que es lo que somos nosotros, va a haber menos residuos de digestión. Entonces ahí ya está la propia vida dándonos pistas de lo que tenemos que comer o de lo que no. No hace falta meter filosofías, yo creo, yo pienso, hay un estudio de no sé qué. No, no. O sea, ya la propia vida nos está diciendo qué hay que comer y qué no. Que es mejor para nosotros. Se puede comer de todo, con moderación, lógicamente. Y eso y las vegetales, lo que van a hacer es aminorar la carga de proteína, nos van a dar agua también, nos va a ayudar en el sistema digestivo a digerir mejor eso y bueno, a no cargar tanto de proteína el cuerpo. Luego, los hidratos se podrían mezclar pues entre sí, todas las carnes, los pescados y los huevos se pueden mezclar entre sí, se pueden mezclar con vegetales, siempre que no sean ácidos. Por ejemplo, los tomates, ya se ve que hay tomates que son dulces y tomates que son ácidos. Los ácidos se podrían mezclar, por ejemplo, con carbohidratos, que necesitan un pH básico. ¿Vale? Cuando metemos un alimento, por ejemplo, ácido en el estómago, lo que va a hacer el cuerpo es neutralizarlo para poder digerirlo. Va a tirar de bicarbonato y tal, y va a llevarlo a un pH que no sea tan extremo. Entonces, eso va a ocurrir sí o sí. O sea, y luego tenemos, por un lado, las verduras, que serían totalmente compatibles entre sí. Las frutas ya he dicho que va por grupos alimenticios.
Y no sé, creo que eso es básicamente todo en realidad. Y tema postres, que a mí, por ejemplo, me Vale, pues es encantan. importante los tiempos de digestión de los Ajá. alimentos, porque eso es muy clave. Mm. Podemos comer lo que queramos, esta dieta no es restrictiva, salvo por ciertas combinaciones, pero podemos comer cualquier alimento que queramos, postres incluidos. Eso sí, hay que tener en cuenta los tiempos de digestión. Las frutas, generalmente, a no ser que sean frutas dulces, que tienen carbohidratos. Vale, un inciso. Mm, Con tiempos nos referimos a yo cuando como algo, por ejemplo, la comida, em, proteínas con vegetales. ujú. Después, acto seguido, no me puedo comer un flan No, o un yogur o una pues no, fruta. porque estaríamos mezclando alimentos. Vale, estamos mezclando. Entonces lo que tengo que hacer es esperar a que un tiempo, ¿no?, que tiene cada combinación de Ujú, digestión en el eso es. estómago, y una vez ya que pasa El la intestino, siguiente etapa al intestino, la siguiente etapa digestiva, ahí ya puedo meter cosas nuevas eso es. para que el pH siguiente, ¿no?, de lo que yo estoy metiendo Sea el pueda adecuado. ser el adecuado. Vale, me acaban de venir un par de cosas. O sea, la cosa es que no se haga un batiburrillo en el estómago. Eso es. El Vale, estómago solo puede tener un pH cada vez, un no puede pH. tener 4000. Vale, una cosa serían, por ejemplo, los tiempos de digestión que hemos hablado. Mierda, se me ha ido. Bueno, vamos a hablar de los tiempos de digestión. Con los postres estábamos, que te he cortado yo, disculpa. Vale, a ver, el cuerpo lo que va a hacer cuando metemos un alimento es desintegrarlo a sus unidades más sencillas para luego, desde esas unidades sencillas, construir sus propias necesidades. Por ejemplo, cuando metemos carbohidratos complejos, por ejemplo, puede ser almidón o cosas así, lo que va es a disgregarlo mediante los ácidos del estómago, mediante la digestión, lo que hace es disgregarlo en unidades sencillas que luego esas unidades las utiliza. Por ejemplo, la glucosa es el alimento del cerebro. Con las proteínas, lo que sucede, las proteínas, imaginámoslo como un bloque compuesto con pequeñas unidades, con pequeñas piedrecitas, digamos. Esas piedrecitas son los aminoácidos. Entonces, mediante la digestión, lo que vamos a hacer es que ese bloque se disgregue en aminoácidos sencillos. Y esos aminoácidos luego el cuerpo los utiliza para fabricar sus propias células. ¿Vale? ¿Qué es Entonces, un aminoácido? bueno, son sustancias que contienen nitrógeno, aminas, bueno, ¿Y a qué colabora eso? ¿Qué es lo que hace? eso es básico para todo el rato estamos, nuestra piel o todo se está todo el rato Regeneración. renovando, entonces necesitamos esas estructuras se componen de aminoácidos. Claro, nosotros cogemos la proteína del huevo, que es, por cierto, es la proteína ideal, es la proteína perfecta, de la que luego se comparan las demás, ¿vale? Del huevo, del pescado, lo que sea, como no es exactamente igual que nuestras proteínas del cuerpo, no podemos utilizarlas tal cual. Hay que disgregarlas a esas unidades pequeñitas que serían los aminoácidos, y luego de esos aminoácidos el cuerpo las coge y fabrica sus ladrillos propios del humano. Vale, vamos a finalizar con la pirámide. A ver, espera, los tiempos de digestión, Media que hora. no hemos hablado. Vale. Tiempos de digestión. Frutas serían unos 15 minutos, 20 minutos, depende de cómo se encuentre el cuerpo, pero en general 15 minutos, 20 minutos es suficiente. Los yogures y los lácteos igual, 15 minutos. Son azúcares rápidos, azúcares sencillos que no tiene que disgregarlos tanto. Luego, tenemos las proteínas y los hidratos complejos. A ver, por ejemplo, la fruta, hay frutas complejas como los dátiles o los plátanos, que son ya almidones más complejos, azúcares más complejos, que tendría que disgregar los azúcares simples. Las frutas llevan azúcares simples, fructosa, tal. Entonces ya directamente se pueden absorber por el intestino. Necesitamos disgregarlo en pequeñas cositas para que se pueda asimilar en el intestino, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el plátano, los dátiles, frutas secas, frutas deshidratadas, necesitarían 40 minutos, 45, depende de cada cuerpo, del metabolismo de la persona. Las frutas y verduras son muy rápidas también, en 15-20 minutos las tenemos. Luego las proteínas, bien combinadas, proteínas con verduras, tal, tal, tal. Necesitaríamos 2 horas de digestión, al igual que con los carbohidratos complejos, como pueden ser la pasta, etcétera. Las patatas necesitan unos 45 minutos, una hora también. Depende cómo lo combinemos. En principio, si las combinamos con verduritas en una hora, hora y media, tendríamos la digestión. La pasta, los arroces, el maíz, todo eso necesitaría 2 horas de digestión para Es asegurarnos. lo más pesado, ¿no? Bueno, lo más pesado serían las proteínas. Las Las proteínas carnes. necesitarían, si son magras y las combinamos con verduras, en 2 horas de digestión sería suficiente, pero si tienen grasas aumentaría a 2 horas y media, una cosa así. El milagro de la combinación que te he dicho antes, que se puedan combinar al meter 30% de grasa o más dentro de la proteína, eso necesitaría unas 3 horas de digestión, ¿vale? Y mira, me acuerdo ahora de lo que quería decir antes. Es importante también empezar todas las comidas con algo crudo, porque el organismo, si metemos algo cocinado a más de 48 grados, eso produce la desnaturalización de las proteínas de tal manera que el organismo se ha detectado que genera
leucocitosis digestiva, que esto significa que los glóbulos blancos, que son los encargados de la defensa del organismo, atacan el alimento. Entonces eso nos está dando pistas de que no lo está reconociendo como un alimento. Entonces es importante siempre empezar, pues eso, con una ensaladita, con algo crudo, y luego ya pasar a la comida cocinada para engañar un poco al cuerpo, para hackearlo. Ujú. Pues muy bien, lo vamos a dejar aquí y otro día hacemos otro capítulo para... Es que si no, se nos hace muy largo, Vale, no sé ¿vale? si tenías alguna pregunta más que te puede Muchas, surgir o pero es que se pues nos... dejamos un capítulo para preguntas. Vale, Bueno, pues nada, un saludo a todos y lo dicho, experimentar en vosotros, que ahí está la realidad, no os fíes de los médicos ni del sistema, la pirámide alimenticia, pero bueno, la dejamos para otro día. sí, Pirámide alimenticia y preguntas otro día. vale. Y eso, fiaros de vosotros, de vuestro cuerpo, de vuestra propia experimentación. Yo no gano nada con esto y vais a ver cómo mejoráis la salud, cómo las digestiones son mejores, no tenéis ardor, no tenéis reflujo. Todas esas cosas se acaban comiendo como hay que comer. O sea, si es que yo que sé, a mí también me gustaría, pues yo que sé, pues un pastel y un cacho de carne, pues que sí, pues, pero es que no se puede. O sea, hay que ajustarse al diseño evolutivo del humano. Bueno, se puede, pero en sus tiempos. Eso es. Vale, pues muchas gracias. Espero que disfrutéis de esta información tan valiosa y compartir es vivir. ¡A jugar!